Saúde arroba un programa de la Universidad de Antioquia. Siguiendo con el curso Cálculo 2, hoy les presento del capítulo 3 el módulo 13, la integral según Riemann. Para iniciar este concepto tan importante, iniciamos con dos elementos previos, que son el área bajo una curva a través de sumas superiores e inferiores y las sumas de Riemann. Para iniciar con áreas bajo una curva a través de sumas superiores e inferiores, consideremos una función continua y de valores positivos en el intervalo cerrado AB. Vamos a determinar el área de la región, que es limitada por la curva y igual a f de x, el eje x y las rectas x igual a a y x igual a b. Para esto, primero hagamos una partición del intervalo cerrado AB. Entonces sea P, x sub 0, x sub 1, una partición arbitraria del intervalo cerrado AB. Una partición de este intervalo. Como bien sabemos, en el módulo anterior vimos que toda partición divide el intervalo en n subintervalos. Entonces, el iésimo intervalo vamos a llamarlo x sub i menos 1, x sub i, y sobre este iésimo, sobre cada subintervalo vamos a levantar un rectángulo de longitud en la base igual a la longitud del intervalo, o sea, delta de x sub i va a ser la longitud de la base, que va a ser x sub i menos x sub i menos 1. Entonces consideremos una función continua en tal intervalo y de valores positivos. Entonces aquí tenemos el intervalo cerrado AB, aquí tenemos la recta x igual a b, y por este lado tenemos la recta x igual a a. Y también está limitada por el eje x, y esta es la región R que estamos considerando. Entonces, haciendo la partición que hemos determinado, x sub 1, este es x sub 0, recordemos que x sub 0 es el primero, por acá tendríamos x sub 2, levantemos rectángulos. En este caso vamos a considerar la altura de los rectángulos que sea el máximo de la función en cada subintervalo. Como bien sabemos, la función es continua en el intervalo, entonces por lo tanto es continua en cada subintervalo, y si es continua en cada intervalo, entonces tiene máximo absoluto y también tiene mínimo absoluto. Estamos considerando en este caso los máximos absolutos. Entonces para este intervalo se pueden dar cuenta que el máximo está en el extremo derecho. En este intervalo el máximo está en un punto interior del intervalo. Así podríamos considerar sucesivamente hasta el iésimo intervalo, que podríamos trazarlo por acá, x sub i menos 1, por acá x sub i, levantamos este intervalo. Entonces observemos que cada rectángulo, vamos a llamarlo R sub 1 para el primer rectángulo, el área de ese rectángulo va a ser el máximo, que lo vamos a llamar m sub 1 por la longitud del intervalo y es del primer intervalo, que es delta x sub 1. Para la región 2 el área va a ser, vamos a llamarlo R2, el área va a ser M2 por delta de X2, que es la longitud del segundo intervalo, y así sucesivamente tendríamos R sub i, que va a ser el área del rectángulo iésimo, cuya altura sería M sub i, que es el valor máximo de la función en ese intervalo, por el delta de X sub i. Entonces vamos a denotar con una rayita arriba indicando suma superior, como la suma de todos los rectángulos, que sería R sub 1 más, paso a otra hoja mejor, entonces esquemos en otra hoja. Entonces aquí tendríamos la suma superior, que va a ser la suma de todas las áreas de todos estos rectángulos, R1 más R puntos suspensivos más R sub i, así en general hasta llegar hasta R sub n, que sería denotado como la sumatoria desde igual 1 hasta n de los m sub i por delta de x sub i, donde recordemos que m sub i es el valor máximo absoluto de f en el iésimo intervalo. Similarmente podríamos hacer el siguiente análisis: considerar la suma inferior como la suma desde igual 1 hasta n, pero
de altura tomándolos como los mínimos absolutos de la función en cada subintervalo. O sea que vamos a denotar m sub i como el valor, es el valor mínimo absoluto de f en dicho subintervalo. Obviamente con i variando desde 1 hasta n. Así sucesivamente. Como ustedes pueden observar en la figura anterior, si pudiéramos analizar el área total de toda la función bajo la curva, pueden encontrar de que el área es inferior al área de los rectángulos circunscritos, o sea, en este caso a la suma superior, o sea que el área total bajo la curva sería menor o igual a la suma superior, y el área también se pueden usted descubrir al hacer este análisis que el área también es mayor o igual que la suma inferior, donde ustedes saben quién es la suma superior y la suma inferior, como lo podemos analizar en esta grafiquita. Aquí la tenemos ya, donde tenemos la suma inferior va a ser menor o igual a al área de la figura bajo la curva, del área bajo la curva, y es menor o igual a la suma superior, donde ya sabemos quién es la suma superior. Y donde hemos dicho que el m sub i es el mínimo de f en cada intervalo y el m sub i mayúscula va a ser el máximo de la función en cada intervalo. Ahora analicemos un ejercicio donde presentemos esta situación. Vamos a calcular el área de una curva, de la siguiente curva, de la curva y igual a f de x igual a 1 menos x al cuadrado en el interior del intervalo 0, 1. Vamos a determinar la suma inferior y la suma superior. Yo les voy a hacer la suma superior, les dejo como ejercicio que ustedes analicen la suma inferior. Vamos a calcular el valor exacto del área bajo la curva. Entonces, a continuación, consideremos esta función. Ya sabemos qué representa esa función. Nos representa una parábola que se abre hacia abajo. Solamente voy a trazar la parte que nos interesa de la parábola. También está acá. Observen una cosita muy interesante, que esta es una función decreciente en el intervalo cerrado 0, 1. Por lo tanto, los máximos los podemos tomar en el extremo izquierdo y los mínimos los podemos tomar en el extremo derecho. Consideremos otra cosa muy importante. Vamos a hacer una partición regular del intervalo. Es mucho más fácil de realizar para este tipo de ejercicios. Entonces, los máximos los vamos a encontrar en el extremo izquierdo, en este caso nx sub 0. Estaría el máximo, para este extremo también estaría el máximo en el extremo x sub 1 y así sucesivamente. O sea que en general por acá tendríamos x sub i menos 1, por acá tendríamos x sub i y el máximo lo vamos a encontrar, como les he dicho, en el extremo izquierdo. Entonces el x sub i menos 1 estaría dado por esta formulita que ustedes la vieron en el módulo anterior, que va a ser i menos 1 sobre n. En este caso ese sería el extremo izquierdo, entonces el valor máximo va a ser el valor de la función en ese extremo, o sea f de i menos 1 sobre n. Ese sería el valor máximo. Como ya sabemos la función, cómo es la función, entonces es 1 menos i menos 1 al cuadrado sobre n al cuadrado. Evaluamos la función en este valor. El valor, este sería el valor máximo. Ahora analice, y el valor mínimo estaría en el extremo derecho, o sea, estaría en los x sub i, o sea que este sería f de x sub i, lo cual sería 1 menos el f sub i, x sub i no lo hemos encontrado, sabemos que es i sobre n. Ustedes en el módulo anterior pudieron apreciar que en el extremo izquierdo los valores de la función es i sobre n y en el extremo derecho y en el extremo izquierdo es i menos 1 sobre n. Este valor es i al cuadrado sobre n al cuadrado. Vamos a considerarlo mejor en este caso, porque se parece más simple para el ejemplo que queremos dar acá. Yo les dejo como ejercicio que ustedes lo hagan para el caso de las sumas superiores. Entonces vamos a hacerlo para las sumas inferiores. Entonces para las sumas inferiores ya tenemos la formulita
la formulita dice que S inferior es igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n del f de, en este caso, del m sub i minúscula por el delta de x sub i. Pero ya sabemos quién es delta de x sub i. Delta de x sub i va a ser delta de x. Y sabemos que este es b menos a sobre n, donde sabemos quién es b. B es 1 y a es 0. Entonces 1 sobre n. Entonces esto nos da la sumatoria desde igual 1 hasta n del m sub i, que ya vimos que el m sub i es esta expresión, es 1 menos i al cuadrado sobre n cuadrado. Entonces sería 1 menos i cuadrado sobre n cuadrado por el delta x, que en este caso es 1 sobre n. Siguiendo con la sumita por acá, entonces la suma inferior viene a ser, haciendo operaciones aquí algebraicas, nos daría 1 sobre n menos i cuadrado sobre n al cubo. Y aplicando las propiedades que se vienen en el módulo anterior de sumas, entonces aquí nos daría la suma de esta, sería n por 1 sobre n, menos 1 sobre n a la 3 por la suma de i cuadrado, desde i variando 1 hasta n. Y ya sabemos cuánto vale esta suma. Este producto da 1, esta suma nos da menos 1 sobre n a la 3, y esta suma da n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Después de simplificar, ustedes pueden descubrir que esta suma nos da 1 menos 2n al cuadrado más 3n más 1 sobre 6n a la 2. Eso nos da la suma inferior. Como yo les había dicho, les dejo como ejercicio hacer la suma superior, les doy la suma superior para que la tengan ahí. Entonces la suma superior va a ser 1 menos 2n al cuadrado menos 3n más 1 sobre 6n cuadrado. Acabamos de ver una situación importante ahorita con la formulita que les presenté, que es esta situación que se presenta con el área. El área está entre la suma inferior y la suma superior. Entonces ya tenemos aquí suma inferior y suma superior, como las vemos acá. Entonces el área total de la región bajo la curva sería la siguiente. Entonces el área sería menor o igual a la suma superior, que encontramos que era 1 menos 2n cuadrado menos 3n más 1 sobre 6n cuadrado, y es mayor o igual a la suma inferior, que nos dimos cuenta que era 1 menos 2n cuadrado más 3n más 1 sobre 6n2. Usando uno de los teoremas que se vieron en el módulo, en el libro anterior, en el libro de cálculo 1 de U de arroba, vimos un teorema llamado el teorema el teorema del sándwich, o el teorema de extracción, el cual dice que si los extremos tienden al mismo límite, entonces el valor del límite del centro es el límite que coincide con los de los extremos. Entonces ya sabemos que el límite de los extremos, cuando n tiende a infinito, ustedes pueden chequearlo, cuando n tiende a infinito, este límite da 1 menos 2 sextos por este lado. Y por este lado ustedes pueden observar, cuando la n tiende a infinito también, el límite es 1 menos 2 sextos. Por lo tanto, el límite total, o sea, el límite cuando n tiende a infinito, de A es 1 menos 1/3, lo cual es 2/3 de unidades cuadradas. Eso nos estaría dando el área de la región, o sea que el área de la región es 2/3 unidades cuadradas, dependiendo de las unidades que se tengan ahí. Con eso hemos terminado pues el primer elemento que les quería mostrar, que era cómo encontrar el área bajo una curva de una función continua en un intervalo cerrado y de valores positivos. Ahora veamos las sumas de Riemann, que era el otro tópico que se les iba a presentar hoy. Las sumas de Riemann. Entonces, para las sumas de Riemann les voy a definir una expresión. Hay una expresión, esta sumatoria, la sumatoria desde igual 1 hasta n de los f de t sub i delta de x sub i. Esta expresión se llama suma de Riemann.
suma de Riemann para f en el intervalo cerrado a b, donde no hemos dicho quién es t sub i. T sub i es un número cualquiera, t sub i es un número cualquiera, es cualquier elección que se haga en cada subintervalo. De este estilo, de una partición arbitraria. P de dicho intervalo, del intervalo AB. Y delta de x sub i es la longitud del i-décimo intervalo. Esto es lo que representa una suma de Riemann para f. La pregunta es: ¿cuántas sumas de Riemann puede tener una función en un intervalo? Infinitas, dependiendo del número dependiendo de la partición que se haga. O sea que para cada partición hay una suma de Riemann. Y también depende de la elección que se haga del t sub i en cada subintervalo. O sea que se tiene dos variables, tanto la partición como la elección del t sub i en cada subintervalo, para que esta suma varíe. O sea que una función puede tener una infinidad de sumas de Riemann en un intervalo. ¿Para qué nos sirve las sumas de Riemann? Nos sirve para definir uno de los conceptos más importantes del cálculo, que es el concepto de integral definida según Riemann, y se define con base a los límites también. Entonces, para nosotros la integral según Riemann es este límite, el límite cuando la norma de la partición tiende a cero. Ustedes vieron en el módulo anterior que es el módulo de una partición, es el mayor valor de todos los longitudes de los subintervalos, de la sumatoria de esa suma de Riemann, donde ya sabemos que la suma de Riemann es una suma arbitraria, se hizo sobre una partición arbitraria del delta de x sub i. Eso, si este valor existe para un épsilon mayor que 0, para cada épsilon mayor que 0, existe un delta, también positivo, tal que el valor absoluto de esta suma, de la suma de Riemann, menos ese número L, que es un número real, sea menor que ese épsilon para toda partición P. Partición P de dicho intervalo, para la cual la norma de dicha partición sea menor que delta, cualquiera que sea la elección de t sub i en el i-décimo intervalo. Con i variando desde 1 hasta n. Si esta definición se cumple, si este concepto se cumple, quiere decir que este L representa la integral definida, si se presenta esta definición. Miren una cosa muy interesante, que esta definición no es la misma definición del límite que se conoció en el concepto de límite que se vio en el libro anterior, de U de Arroa. Este es un concepto que tiene que ver con una función muy distinta, porque miren que es una suma, se está hablando de una suma de Riemann, donde aquí aquí hay dos variables, una de las variables es t sub i y la otra es la longitud de cada subintervalo. Entonces los dos conceptos no son los mismos. Entonces cuando se presenta una situación como esta, cuando hay una función que cumpla todas estas condiciones, entonces a esa L la vamos a denotar de la siguiente manera. La denotaremos con la integral de AB de f de x, donde de x es una variable independiente que está indicando la variación de la variable de x desde A hasta B. O sea que está haciendo una suma desde A hasta B, una suma según Riemann. La llamaremos integral definida. Vamos a ponerle entre paréntesis integral de Riemann, según Riemann.
integral definida de f desde A hasta B. Eso es lo que va a indicar esa L. O sea que, haciendo una presentación más bonita de esta integral, o sea que la integral, como la pudimos ver al comienzo, no es más que un límite. Es el límite cuando la norma de la partición tiende a cero de todas las sumas de Riemann. Del f de t sub i, delta de x sub i, variando i desde 1 hasta n. Bueno, ya esta definición vamos a presentar la integral de Riemann de la función constante. Vamos a ver si la función constante es una función integrable según Riemann. Entonces veamos para este ejemplo. Entonces el primer ejemplo sería, vamos a considerar la integral de Riemann para esta función. Vamos a ver si esa función es integrable según Riemann. Entonces nosotros sabemos que una partición arbitraria, vamos a considerar primero una partición arbitraria, para eso trabaja mejor. Sea P una partición arbitraria del intervalo de AB. Listo. Sabemos que la suma de Riemann para esa función constante, f de t sub i, delta de x sub i, variando i desde 1 hasta n, f de t sub i siempre toma el mismo valor, el valor c, porque es la función constante, por delta de x sub i, variando i desde 1 hasta n. Por las propiedades que se vieron en el módulo anterior, la c puede salir de la sumatoria, y ustedes saben que delta de x sub i es x sub i menos x sub i menos 1, variando i desde 1 hasta n, y otra propiedad que vimos en el módulo anterior, esta es la propiedad telescópica. Este sería x sub n menos x sub 0 de la propiedad telescópica, y sabemos que x sub n es el b y el x sub 0 es el a. Entonces miren que aquí sí es una partición arbitraria, o sea que estamos considerando una suma de Riemann, todas las sumas de Riemann, y todas las sumas de Riemann de la función constante nos da también un valor constante. Por lo tanto, calculando el límite cuando la norma de la partición tiende a cero de la suma de Riemann, el valor, como esto es constante, el valor de ese límite es constante. Por lo tanto, la integral definida de A hasta B de c de x es c por b menos a. Eso es lo que vale la integral definida de la función constante. O sea que la integral definida es una constante también. Las integrales, perdón, quiero aclarar, las integrales, recuerde que una integral definida siempre es un valor constante, a no ser que tuviéramos en los límites, esto también se llama límite inferior, límite superior, a no ser que el límite superior o el límite inferior sea una variable, entonces va a depender de esa variable, pero en este caso los límites superiores e inferiores son constantes, por lo tanto toda integral definida es un valor constante, es un número real, como habíamos dicho. Muy bien, les voy a presentar otro ejemplo de una función, una función lineal, de esta función lineal. Demostrará que la suma de Riemann para f de x igual a x es integrable en ese intervalo y además tiene este valor, o sea, es la integral del límite superior al cuadrado sobre 2 menos el límite inferior al cuadrado sobre 2. Vamos a demostrar que la integral de esta función es este. Para eso vamos a considerar primero algo muy interesante cuando se tiene una función continua y de valores positivos. Si f es continua y de valores positivos, o sea que y f de x es mayor o igual a 0, para todo x en un intervalo cerrado a b, para todo x en ese intervalo a b, podemos volver al problema anterior de hallar sumas superiores y sumas superiores, y como podemos hacer particiones regulares y ya sabemos que el t sub i es una lesión arbitraria en cada subintervalo, entonces la lesión que se puede tomar como lesión arbitraria aquella cuyo valor en ese t sub i sea el mínimo o también sea el ¿qué? O sea el máximo.
¿Por qué se puede permitir esto? Porque la función es continua en intervalo cerrado. Entonces sabemos que por el teorema del valor extremo toda función continua en un intervalo cerrado tiene un máximo absoluto y tiene un mínimo absoluto. Entonces el t sub i se puede escoger de tal manera de que sea el valor mínimo de la función en cada intervalo o el valor máximo de la función en ese intervalo. Y como estamos considerando particiones regulares, entonces vamos a considerar que el delta x sub i sea el delta x, que lo estamos denotando como b menos a sobre n, que esto lo vimos en el módulo anterior. Entonces, observe que la suma de Riemann nos puede quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar como la suma desde 1 igual a n, desde 1 hasta n, desde igual a 1 hasta n, el f de t sub i, en este caso el f de t sub i sería el m sub i, y el delta x sub i, que sería en este caso delta x, o dejémoslo como delta x sub i, no importa. Que esta la habíamos denotado como la suma inferior, y la suma superior la podemos representar como la suma. Recordemos que la suma de Riemann es el f de t sub i, pero en este caso el f de t sub i lo estamos denotando como el m sub i por el delta x sub i, variando ahí desde 1 hasta n. Y también está como ejercicio, que ustedes lo miren allá, que el límite cuando la norma de la partición tiende a 0, de la suma desde i variando desde 1 hasta n, del f de t sub i, delta x sub i, esto es lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito de la suma. En este caso podríamos escoger la suma inferior o la suma superior, cualesquiera las dos es válido, escogiendo por ejemplo este, desde i variando desde 1 hasta n, o también podríamos escoger el otro, que sería el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde 1 hasta n del m mayúsculo, o sea los valores máximos absolutos de la función en cada subintervalo por el delta x sub i. Entonces vamos a realizar el ejercicio usando una de estas dos. Y otra cosa muy interesante, si la función es creciente, entonces vamos a coger los valores del extremo derecho, y si la función es decreciente, escogeremos los valores del intervalo en el extremo izquierdo. Entonces, en este caso, la función que yo les dije que íbamos a realizar, que es la función f de x igual a x, es una función creciente en un intervalo arbitrario, en un intervalo cerrado a b. No sabemos cómo es a, cómo es b, puede ser positivo o negativo, no lo sabemos. Entonces, sin pérdida de generalidad, consideremos que a y b sean positivos. Vamos a construir nuestra gráfica, la gráfica f de x igual a x. Entonces, aquí ponemos a, aquí ponemos b. Hagamos una partición arbitraria del intervalo, pero una partición regular del intervalo. Entonces, aquí ponemos x sub 1, aquí está x sub 0, y en general por aquí tendríamos el x sub i menos 1, el x sub i por acá. Estaríamos tomando los elementos máximos, los máximos valores. O sea que recordemos que el máximo absoluto de cada subintervalo lo vamos a encontrar en el extremo derecho, el f de x sub i, y donde el x sub i, que ustedes lo vieron en el módulo anterior, va a ser a más i por b menos a sobre n. Entonces el valor de la función, como sabemos que la función es f de x igual a x, quiere decir que envía un x en el mismo x, en este caso sería a más i que multiplica a b menos a sobre n. Volviendo a lo que definimos ahorita como la integral de Riemann, la integral no es más que una de estas dos, cualesquiera las dos podemos elegir. En este caso estamos eligiendo los valores máximos absolutos. Los valores máximos absolutos, vamos a elegir el máximo absoluto. Entonces, volviendo a la integral, entonces la integral desde a hasta b de f de x no es más que el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde i variando desde 1 hasta n del m sub i, pero habíamos dicho que m sub i toma este valor, es a más i que multiplica b menos a sobre n. Entonces va a ser m sub i, que es a
más i que multiplica a b menos a sobre n, todo esto multiplicado por el delta x. Y sabemos que el delta x, en este caso el delta x es b menos a sobre n porque es una partición regular. Entonces sería b menos a sobre n. Esta es una constante para la suma, entonces podemos sacar esa constante de la suma. Entonces nos quedaría el límite cuando n tiende a infinito de b menos a sobre n de la suma desde i variando desde 1 hasta n de a más i que multiplica a b menos a sobre n omitiendo algunos pasos que ustedes deben conocer, que se vieron en el módulo anterior. La suma de una suma es la suma de la sumatoria de una suma es la suma de las sumatorias, y la suma de esta constante es n veces a, más, esta es una constante, entonces sale de la sumatoria, nos quedaría b menos a sobre n, y la suma de la i sabemos que es n por n más 1 sobre 2. Aquí omití unos pasos, pero ustedes bien saben cómo realizar dichos pasos. Este límite cuando n tiene infinito nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces aquí n y n se cancelan, va a entrar a multiplicar, aquí nos quedaría ab menos a la 2. N y n se fueron. Ahora entro a multiplicar entonces nos quedaría más b menos a al cuadrado sobre n cuadrado, multiplico n con n, y aquí al frente nos queda 2, nos queda n2 más n. Calculando este límite, esta es una constante para el límite, entonces aquí nos quedaría ab menos a la 2, aquí calculando este límite, usando una de las reglas que ustedes conocen, sobre límites al infinito, entonces tenemos b menos a al cuadrado, y el límite de n cuadrado más n sobre 2n cuadrado es 1/2, entonces nos quedaría todo esto sobre 2. Usando como un denominador, aquí nos queda 2, aquí nos queda 2ab menos 2 veces a2, y resolviendo este producto notable nos quedaría el cuadrado del primero menos el doble producto, no me alcanzó, voy a escribirlo aquí abajo, aquí me quedaría 2, entonces aquí nos queda 2ab menos 2a2 más el cuadrado del primero, el doble producto, más el cuadrado del segundo. Haciendo las simplificaciones, aquí se va este con este, nos queda b cuadrado, y aquí se va 2 al cuadrado con 1 al cuadrado, nos queda un a cuadrado negativo, entonces nos queda al cuadrado menos b cuadrado menos a cuadrado sobre 2, o sea, vamos a escribirlo sobre 2 y este sobre 2, y era lo que queríamos, al resultado que queríamos llegar. Queríamos encontrar que la integral desde a hasta b de x era b cuadrado sobre 2 menos a cuadrado sobre 2, o sea, el cuadrado del límite superior sobre 2 menos el cuadrado del límite inferior sobre 2, que fue aquí cometí un error, muchachos, ojalá ustedes nunca lo cometan, que la integral de f de x siempre ir acompañado del diferencial de x. Entonces es bueno que nunca cometan ese error, porque es que la integral definida tiene que ir con el diferencial, porque es que el diferencial indica cómo está variando la variable independiente. En este caso está variando desde a hasta b. Muy bien, entonces aquí hemos encontrado pues la solución de la integral, de esta integral. Dejemos esta, la integral de x es esta. Muy bien, muchachos, entonces para terminar les dejo como ejercicio que ustedes verifiquen que la integral de x al cuadrado de x es el cubo del límite superior sobre 3 menos el cubo del límite inferior sobre 3. Con esto termina el módulo 13 del libro Elementos Básicos de Cálculo Integral y Series. Les agradezco mucho la atención prestada. Hasta una próxima oportunidad.